Hemos visto diferentes sucesos que ocurrieron nada menos durante la Edad Media, pero uno de los sucesos importantes es el que vamos a destacar el día de hoy por su importancia en relación a la situación comercial que se vivía en Europa y que facilitó y que creó nuevos caminos al comercio en aquella época. Estaremos hablando nada menos que lo que conocemos como las cruzadas. Y las cruzadas se dieron nada menos a partir del siglo XI, donde los reyes cristianos de Europa emprendieron nada menos que una serie de guerras en Medio Oriente para recuperar nada menos que Jerusalén, aunque solamente esa era la excusa para poder realizar las situaciones de guerra, ya que consideraban Jerusalén como tierra santa y que debía de conquistarse porque estaba invadida nada menos por los musulmanes que profesaban una religión totalmente diferente a el cristianismo, la religión islámica. Por lo cual entonces estas luchas recibieron el nombre de cruzadas porque el emblema que los europeos utilizaron nada menos que era la cruz cristiana. Los cruzados tenían una cruz pintada en su ropa. Las cruzadas tenían además el propósito de dominar nuevas rutas comerciales y conseguir más riquezas, tanto para los reyes y para la iglesia. De esta manera entonces, miles de hombres, mujeres y aún niños de toda Europa fueron convocados por el Papa para que tomaran nada menos que parte en esta lucha. La Iglesia Católica de aquella época ofrecía el perdón de los pecados y el resguardo de los bienes materiales durante la ausencia a todos los soldados que participaban nada menos que en las cruzadas. Al principio, las guerras de los cristianos derrotaron lógicamente a los musulmanes, construyeron castillos, fundaron el reino de Jerusalén, pero a finales del siglo XII los musulmanes vencieron a los europeos y los expulsaron de los territorios que habían ocupado y conquistado. Así los reinos europeos entraron en contacto con la civilización islámica, las riquezas y los conocimientos de Oriente. A partir de entonces se estableció un creciente intercambio comercial entre ambas civilizaciones. Para destacar esto, hablaremos de la Primera Cruzada. A finales del año 1000, muchos europeos pensaban que estaba por llegar nada menos que el día del juicio, y temerosos de Dios, verdaderas multitudes de hombres y mujeres y niños respondieron al llamado del Papa Urbano II, quien en noviembre de 1095 convocó a los cristianos a liberar Jerusalén. De esta manera inician nada menos que las cruzadas. En 1096, señores francos, o sea de Francia, y normandos formaron un poderoso ejército y sus jefes fue nada menos que Godofredo de Bayonne, duque de Lorena, Roberto de Flandes, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Sicilia. A esta cruzada se le llamó señorial. ¿Por qué hubo tantas cruzadas? Porque las expansiones religiosas militares se habían transformado cada vez más en fuentes de poder y nada menos que de riqueza, y porque la ocupación de estas zonas por los cristianos eran vitales para Europa, aunque no eran muy sólidas, ya que nada menos estaban en minoría y rodeados por poderosos ejércitos turcos que a final de cuentas los expulsaron. Una de las cruzadas más recordadas fue la tercera, la llamada Cruzada de los Reyes, ya que participaron el emperador germánico Federico Barbarroja, el francés Felipe Augusto y el rey inglés Ricardo Corazón de León. Fue muy importante ejemplo de unidad religiosa en Europa de entonces, en 1189, pero no lograron consolidar el poder europeo en la zona que ellos querían. De aquí quiero apuntar que en la actualidad conocemos mucho de la historia de estos hombres,
a través de diferentes tipos de películas que se han hecho referente a la época de la Edad Media, y también nada menos a diferentes juegos que se han producido, como Los Años del Imperio, que es un juego muy importante de estrategia que toma y te relata las historias de aquella época. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron las cruzadas? Bueno, el inicio nada menos del contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó una posición de mayor poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, como lo fue nada menos que la ciudad de Génova y la ciudad de Venecia, que eran dos ciudades que usualmente los cruzados tocaban en su trayecto hacia Jerusalén. Y también podemos decir que el poder de la nobleza feudal fuerte fue diezmada nada menos por estas guerras contra los turcos y debilitada por el auge del comercio, y por ello decayeron notablemente. La nueva situación hizo que el poder principalmente se fortaleciera en relación a los reyes y a los mercaderes de aquella época. De esta manera hemos visto puntos importantes relacionados a los eventos de las cruzadas que se dieron durante la Edad Media y que principalmente fortalecieron los intercambios comerciales entre Oriente y Occidente.